Tenemos el siguiente problema sobre aplicación de sistemas de ecuaciones lineales. Nos dicen que en cierto examen de selección simple de 40 preguntas, cada pregunta que es contestada correctamente tiene un valor de 2 puntos. Si el estudiante deja de contestar una pregunta, pues no sucede nada, el valor de la pregunta es 0, pero si contesta incorrectamente, se le resta un cuarto de punto. Vemos que un cuarto, lo escribimos así como fracción, es igual a decimal como punto 25. Esto es lo que vamos a restar. Entonces nos están diciendo que se resta un cuarto de punto del total de las correctas. Juan contestó todas las preguntas del examen. O sea que en este caso en particular el dato de que si deja de contestar una pregunta no nos sirve o no es necesario en el problema, porque nos están diciendo que Juan contestó absolutamente todas las preguntas. Entonces Juan contestó todas las preguntas y la calificación fue de 41.71. La pregunta es: ¿cuántas preguntas correctas tuvo Juan? Bueno, entonces para saber cuántas preguntas correctas tuvo Juan, también podríamos o deberíamos saber cuántas incorrectas tuvo. Miremos que si en total tenemos 40 preguntas y llamemos X a las correctas y vamos a llamar a Y a las incorrectas, el total, porque Juan contestó todas, X más Y va a ser 40. Miren, el número de preguntas correctas más el número de preguntas incorrectas va a ser igual a 40. Esa es nuestra primera ecuación. Ahora, como tenemos dos incógnitas y una sola ecuación, debemos formular otra ecuación con estas dos incógnitas para poder resolver el problema. Ahora, ¿con qué información podemos hacerlo? Lo podemos hacer con la calificación que obtuvo Juan. Entonces nos están diciendo que Juan obtuvo 41.71 puntos. Ahora, para obtener esos puntos, recordemos que por cada pregunta correcta hay 2 puntos. O sea que vamos a tener 2 puntos 2 veces por el número de preguntas correctas. Supongamos que hubiese contestado todas correctamente y son 40. 2 por 40 nos debería dar 80. O sea que X, si representa el número de preguntas correctas y yo lo multiplico por 2, me va a dar el puntaje o la calificación que obtuvo Juan, en este caso, por responder las correctas. Lo que pasa es que debemos restar, porque nos están diciendo que por cada incorrecta se resta 0.25 de este total. Entonces vamos a restar menos 0.25 por cada una. ¿Y cuánto es cada una? Es Y. Desconocemos esa cantidad, no sabemos cuántas incorrectas tuvo Juan. O sea que vamos a tener que 2x menos 0.25y tiene que ser igual a la calificación total, en este caso 41.75. Esta es nuestra segunda ecuación. Entonces, rápidamente, la condición inicial es que tanto correctas como incorrectas es 40. Y la segunda condición es el puntaje o calificación que obtuvo Juan. En este caso son 2 puntos por cada correcta menos 0.25, nos están diciendo un cuarto, por el número de incorrectas. Pensemos el problema en una escala más pequeña. Supongamos que Juan respondió 5 preguntas correctas, hubiese obtenido un puntaje de 10 y hizo en otro examen distinto, no de 40, 5 incorrectas. Entonces tendríamos 10 menos 5 por 0.25. Lo que de esta diferencia, 5 por 0.25 y 10 menos esto, va a ser la calificación total de Juan. Es exactamente lo mismo que estamos escribiendo aquí, lo que pasa es que en este caso X y Y, o sea las correctas y las incorrectas, son desconocidas. Bueno, entonces como ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones de dos incógnitas con dos ecuaciones, podemos resolverlo. Para resolver este sistema podemos hacer uso del Cramer, podemos hacer sustitución, podemos hacer reducción, podemos hacer igualación, inclusive escribirlo como matriz para poder hacer reducción y matrices escalonadas, etcétera. Depende del nivel en el que estemos. No sabemos en qué nivel está el estudiante que nos envió este problema, pero vamos a hacerlo de tal forma que sea comprensible para cualquiera. Entonces mi recomendación es hacerlo por reducción. Vamos a recordar que para hacer reducción debo tener en la X en las X o en las Y el mismo coeficiente, de tal forma que cuando reste de una ecuación a otra cancele una de las incógnitas. En este caso vamos a multiplicar la primera ecuación, o sea vamos a reescribirla multiplicándola
toda por menos 2x. Miren que si por menos 2, perdón, miren que si multiplicamos por menos 2, vamos a tener menos 2x, menos 2y y menos 80. Vamos a multiplicar todo. Yo puedo multiplicar ambos lados de una ecuación y no la afecto por una misma cantidad. ¿Para qué lo estamos haciendo? Porque de esta forma, menos 2x, al sumarlo con estos 2x, se va a cancelar la x y solo me va a quedar una ecuación en términos de y. Entonces vamos a reescribir esta multiplicando 1 por menos 2, vamos a tener menos 2x menos 2y igual a menos 80. Vamos a llamar a esta ecuación, si así lo queremos, 1'. Y vamos a reescribir debajo de 1' la ecuación original que tenemos para 2. 2x, en esta no tenemos que hacer nada, menos 0.25y es igual a 41,75. Vamos entonces ahora sí a sumar 1' a la ecuación 2. Vamos inclusive a ponerle aquí que es 2. Al hacer esta suma, inclusive vamos a poner un poco más grueso el lápiz. Menos 2x más 2x, miren, se cancela, da 0. Aquí tenemos menos 2y menos 0.25 es menos 2.25y. Y aquí tenemos menos 80 más 41,75. Eso nos da menos, miren, negativo, porque este menos 80 es más grande que este 41,75, menos 38,25. O sea que ya nos quedó todo en términos de y. Lo único que tenemos que hacer es despejar a y. Para ello vamos a pasar menos 2.25 que multiplica la y a dividir a menos 38,25. Luego y, miren, estamos encontrando de hecho las incorrectas, no las correctas, luego la podemos encontrar. Y va a ser igual a menos 38.25 dividido menos 2.25. Por ley de signos, menos por menos, va a dar positivo este resultado y al dividir 38,25 entre 2,25 vamos a obtener como resultado 17. O sea que vamos a tener 17 respuestas incorrectas. Pero el problema no se trataba de encontrar las incorrectas, sino cuántas correctas tuvo Juan. Pero para ello simplemente vamos a sustituir esta y en cualquiera de las dos ecuaciones y despejar la x. O también sabemos que la suma, digamos, sabemos y ya está escrito en la ecuación, pero podríamos hacerlo mentalmente, que la suma entre las correctas y las incorrectas tiene que ser 40 porque el examen constaba de 40 preguntas. En este caso, la respuesta para x va a ser 23, ¿cierto? Porque 17 y 23 debe ser 40. Pero si no lo queremos hacer así, lo queremos hacer, vamos a decirlo de una forma mecánica, vamos a sustituir en la ecuación. Entonces vamos a tener x más y, sustituimos en 1, x más 17 tiene que ser 40. Si despejamos de aquí, x será igual a 40 menos 17, el 17 que suma pasa a restar y el resultado de esto es 23, que es precisamente la respuesta al problema que me pedían. O sea, el número de respuestas correctas de Juan fue 23, pero, y con eso hubiese obtenido una muy buena calificación, miren, hubiese obtenido un poco más, 2 por 23, era 46, en lugar del 41,75. ¿Qué pasó? Estas 17 aquí le hicieron disminuir su calificación. Si multiplicamos 17 por 0.25 y se lo restamos al 46, vamos a obtener este valor. Con eso entonces encontramos la respuesta a este problema. Entonces rápidamente, ¿cómo lo resolvimos? Entonces lo primero que hicimos es construir esta ecuación que tenemos aquí. Dado que Juan respondió tanto preguntas correctas como incorrectas y en total respondió 40. La segunda ecuación es con la calificación. Nos estaban diciendo que por cada correcta Juan iba a obtener 2 puntos. Entonces teníamos 2 por el número de preguntas correctas, va a ser el puntaje por responder bien, pero hay que restarle el puntaje por responder mal. En este caso es menos 0.25 que se le resta por cada pregunta mal respondida. En este caso y fue como llamamos a las incorrectas. Esto va a ser igual a su calificación total. Una vez tenemos estas dos ecuaciones, simplemente resolvimos el sistema a través de reducción, multiplicamos la primera ecuación por menos 2, de tal forma que los coeficientes de las x fueran iguales, pero de signos contrarios. Para así, cuando hagamos la suma, podamos cancelar la x. Entonces eso hicimos, menos 2x más 2x nos da 0, y luego hicimos menos 2y, menos 0.25, etc.
para encontrar finalmente y primero y luego sustituir en la primera ecuación y encontrar x finalmente.